Shalom, shalom, que Dios te bendiga. Gracia, paz y salud del eterno Dios en Cristo Jesús, quien es el poder y la sabiduría de Dios. Quien habla, tu hermano y amigo el pastor Rafael Vargas, con este video educacional, donde estaremos hablando brevemente sobre los escribas, su importancia en la información del Antiguo Testamento o lo que se conoce como la Biblia hebrea o el Tanakh. Estaremos hablando sobre su rol, sus orígenes y muchos datos importantes. También estaremos hablando sobre algunos tópicos como el Midrash, el Alajá y el Agadá. También sobre el origen de los Targúmenes o el Targum y brevemente sobre los Masoreta y la importancia en el desarrollo de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Mis amados, y es de que en una ocasión alguien dijo: nosotros no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos y comprendemos de dónde vinimos. Por lo tanto, como cristianos debemos de entender que el cristianismo de hoy en día, como ustedes saben, o si no sabía, se debe gracias en gran parte al fariseísmo. Dicho sea de paso, la connotación que hoy en día se tiene por fariseo no es la misma que se tenía en los tiempos bíblicos, ya que para ser fariseo era un gran honor, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 23, verso 6, hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y en Filipenses capítulo 3, verso 5, él dijo: yo fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, el apóstol era fariseo. Y como ustedes saben, el apóstol Pablo fue una clave para lo que se conoce hoy como el Nuevo Testamento, ya que el apóstol, como se ha descubierto, el apóstol escribió primero que el primer evangelio que se escribió, que fue el evangelio de Marco. El apóstol, sus escritos se datan primero que ello. Así que eso es otro tema que vamos a hacer en unos videos más adelante. Pero en este video no estaremos hablando sobre el origen de los fariseos y cuando los fariseos y los saduceos se dividieron, cuando surgieron estos dos grupos en los aspectos históricos importantes. Pero es bueno entender que Pablo fue instruido y educado a los pies de Gamaliel. Y como ustedes saben, Gamaliel fue un célebre fariseo, nieto de Hillel el Viejo, que fue el fundador de las dos grandes escuelas, una de las dos grandes escuelas del judaísmo farisaico, ya que el método de Hillel se consideraba más tolerante que el de su oponente, que era el Shammai. Pero después estaremos hablando sobre esto y sobre Hillel y Shammai, que fueron la última pareja de Sukkot. Hillel y Shammai fueron la última pareja, que la palabra Sukkot significa pares. Entonces habían 5, ellos fueron los últimos, la última pareja de esta dinastía, si le podríamos llamar de los Sukkot. Pero en otros videos estaremos hablando de eso más adelante. Pero como hemos dicho anteriormente, el cristianismo que conocemos hoy en día se debe gran parte a la línea farisea. Sin embargo, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea o el Tanakh, se lo debemos, ¿verdad?, en gran parte a quienes serían. Vamos a ver a los escribas. Vamos a ver y vamos a conocer la importancia de los escribas en la formación de esto. Ahora, ¿quién eran los escribas? Antes de hablar de quién eran los escribas, vamos a ver esta imagen aquí que estamos presentando. Sería aquí, esto es en vivo. Aquí, esta imagen que tenemos aquí, esto es en vivo. Entonces, esta imagen que tenemos es la estatua de Afentofit, ¿verdad? El hijo de Ahpud. Y era un escriba y sabio durante la época de los Amenofit, en Amenofit III, en el 1411 al 1375 a.C. Y esta es una figura de granito de Karnak en el Museo Arqueológico en el Cairo, Egipto. Esto es una figura, ¿verdad?, tomado del Museo de Cairo de Egipto. Y es muy importante entender, ¿verdad?, la postura, cómo ellos se sentaban y todas estas cosas. Pero los escribas eran personas muy importantes, fueron muy importantes y fueron entrenados para escribir en escritura cuneiforme y registrar muchos de los idiomas hablados en lo que conocemos como la Mesopotamia, ¿verdad?, el área de la Mesopotamia. Entonces, el término latín escriba o el hebreo, el sofer, ¿verdad?, transmite la idea de un secretario, un copista o un escribano, y asimismo una persona que era instruida intelectualmente. Y la labor de los escribas era considerada muy amplia e importante y eran vistos como grandes maestros. Ahora vamos a ver aquí una foto también de otros escribas.
Entonces, como podemos ver, el escriba era una persona capaz de escribir, clasificar y contabilizar, copiar, utilizando varios métodos. Ahora, estas personas tenían que conocer el arte de la construcción y de transcribir rápidamente y de una forma ordenada. Ahora, ellos desempeñaban un papel muy importante y de vital importancia durante la burocracia gubernamental, también la religiosa y la vida intelectual de lo que se conoce aquí como el Antiguo Egipto, de Egipto. Ahora, sin escriba, las cartas no se habían escrito ni leído. Los monumentos reales no se habrían tallado, la escultura y todo eso que conocemos. O sea, la importancia de los escribas es inmensa, ya que gracias a ello hoy tenemos y conocemos muchos datos de que lo contrario no hubiésemos podido conocer. Tenemos que saber que, como dijo alguien en una ocasión, que lo que no se escribe se olvida. Entonces, gracias a ello hoy podemos documentar y tener bastantes informaciones importantes en cuanto a lo que ocurrieron en ese tiempo y en cuanto a la Biblia. Ahora, el libro de Nehemías sugiere que el sacerdote y escriba Esdras trajo la Torá de Babilonia a Jerusalén y al segundo templo, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de Nehemías capítulo 8 y 9, cuando ahí Esdras hable y empieza a leer, y ustedes conocen esa historia en la Reforma. Entonces, también en primera y segunda de Macabeo sugiere que Judas Macabeo, alrededor del 167 a.C., coleccionó también libros sagrados. Ahora, los escribas escribían en objetos diferentes y dependiendo del tipo y así sucesivamente. Ahora, algo que debemos recordar es que los escribas no se originaron en la Biblia. Los escribas se remontan en el siglo IV y en la cultura egipcia, antes, ¿sabe? Durante la cultura egipcia, en el área de la Mesopotamia. Entonces, cuando Esdras sale, Esdras trae, ¿verdad?, este concepto y utiliza esto para copiar lo que es la Biblia, porque el material, ¿verdad?, se desgastaba, se degeneraba y no existe por eso la copia de original. Por eso es que cuando alguien dice, no, según el original, la copia, no. Lo original no existe. Lo que existe es copia de copia, y así se ha preservado y se ha mantenido, ¿verdad?, lo que se conoce como, ¿verdad?, la Biblia o el Tanakh, y vamos a hablar de esto más adelante, porque recuerden que los papiros en ese tiempo, ¿verdad?, no tenían tanta durabilidad por diferentes razones. Así que los escribas gozaban de un alto rango en los tiempos del faraón y así sucesivamente. Ahora, en la Biblia, un grupo de líderes judíos, ¿verdad?, que floreció durante el exilio, en la época del exilio, hasta la destrucción del Estado judío en el año 70 después de la era cristiana, fueron ellos los escribas. Los escribas llegaron desde la deportación hasta el año 70 con la destrucción del templo. Y su nombre es Soferim, escritores, y se usaba simplemente para referirse a los escribas cuya función era copiar un manuscrito o los manuscritos reales y sagrados. Ahora, más tarde el título significó un puesto oficial de alguien que fue instruido en la ley de Moisés. Eso lo vemos en Esdras 7:6-11 o en Nehemías 8:1-4. Ahora, la gente admiraba mucho a los escribas por su forma de interpretar, por su forma de guardar las tradiciones y así sucesivamente. Esdras era un escriba muy diligente en cuanto a lo que era la ley de Moisés. Esdras era un escriba muy diligente en cuanto a esto. Entonces, cuando Esdras llega con su grupo, ellos tratan de recopilar, de salvaguardar lo que conocemos como, ahora mismo, lo que conocemos como la Biblia hebrea, ¿verdad? Y como ustedes ven aquí, la Biblia hebrea o el Tanakh, ¿verdad?, que se pronuncia Tanakh o Tanakh con J en español, es la colección, ¿verdad?, de la escritura hebrea que incluyen la Torá, ¿verdad?, la Torá, como ustedes pueden ver aquí a la izquierda, que es la ley, los profetas y los escritos. Entonces, algo muy importante que dentro de la Biblia hebrea, el profeta, ¿verdad?, para nosotros Daniel no es considerado un profeta. Daniel no es considerado un profeta, sino es considerado como uno de los escritos. Por eso usted ve ahí en la parte de los escritos, usted ve aquí Daniel, ahí Daniel en la parte de los escritos. Entonces, dentro de la Biblia hebrea está conformada por 24 libros, mientras que la Biblia de nosotros, los cristianos, ¿verdad?, de los protestantes, los evangélicos, está compuesta por 39 libros.
39 libros, ¿verdad? Entonces, la Biblia, versión católica, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y la Iglesia Ortodoxa contiene 51 libros. Entonces, como ustedes ven, la palabra Tanakh, como vemos ahí, es la abreviación de Torah, ¿verdad? Que es la ley, Nevilim, que es los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Entonces, Torah, la abreviación Tanakh. Entonces, la abreviación de estas tres partes: Torah, Nevilim y Ketuvim, que son los escritos o los sapiensales, como los salmos, los proverbios, cantares, lamentaciones y así sucesivamente. Entonces, es muy importante entender cómo se dividió el canón, ¿verdad? Cómo conocemos el canón judío. Ahora, los sucesores de Esdras, ¿verdad? Después que Esdras muere, ellos, los soferim o los escribas, se enfocaban en tres cosas muy importantes: lo que era el Midrash y el Alajá y la Agadá. Entonces ellos se concentraban en estas tres cosas muy importantes. Como ustedes conocen, el Midrash es un acto interpretativo que busca las respuestas a preguntas religiosas, tanto prácticas como teológicas, al sondear el significado, ¿verdad?, ahí en la palabra. Entonces, esta palabra Midrash es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o la investigación que facilita la comprensión de la Torá. En otras palabras, el término Midrash puede referirse a una compilación de las enseñanzas Midrash en forma de comentarios legales, exegéticos y así sucesivamente. Este Midrash se divide en dos categorías, ¿verdad? Cuando el tema es la ley y la práctica religiosa, se conoce como el Alajá. Y también cuando tiene que ver con otras palabras o otras interpretaciones, es lo que se conoce como el Agadá. Y Agadá significa contar cualquier midrash que no sea alajítico o alajico, ¿verdad? Y cae en esta categoría. Ahora, para entender un poquito sobre qué es el alajá se traduce como básicamente la ley judía. Eso es un alajá, una ley judía, aunque una traducción más literal sería, o más amplia, un camino, el camino, ¿verdad?, por donde uno camina. Esta palabra alajá se deriva de la palabra en hebreo hei, lamet y kaf. Hei, lamet y kaf, cuando usted la une, ¿verdad?, significa ir, caminar o viajar. Esto es lo que es alajá. Entonces, aquí en el alajá, esto se compone por el conjunto de reglas religiosas judías que se dividen en la Torá, los escritos, los orales, incluyendo los 603 misbot, la ley rabínica y también la talmúdica. Pero no queremos abundar mucho en lo que es el halajá. Pero es importante entender que el halajá se concentra, o el objetivo del halajá son básicamente cuatro. Número uno, el halajá es un conjunto de reglas y la práctica judía. El número dos, estas reglas afectan todos los aspectos de la vida. Todos, absolutamente todos. Número tres, estos agrega significado religioso a las actividades diarias. Y número cuatro, el halajá proviene de la Torá, los rabinos y las costumbres. Esas son cuatro cosas importantes que debemos de entender del halajá. Recuerden, el objetivo del halajá es ayudarnos a moldear nuestro comportamiento y actitudes conforme a lo que la Torá nos está pidiendo, o sea, la Torá. Ahora, la fuente del halajá, ¿de dónde se origina esto? El halajá, esto proviene de tres fuentes, como les decía: la Torá, las leyes instituidas por los rabinos y las costumbres de larga data. Esas son las tres fuentes importantes del halajá. Ahora, cuando estamos hablando de Agadá, el Agadá en español, de Pascua, Pesha, es uno de los textos más importantes y queridos de la traducción judía, y este texto se lee, ¿verdad?, para conmemorar las Pascuas de los judíos en todo el mundo. Cuando podemos también estudiar más adelante y de una forma más exhaustiva lo que es el Agadá, pero en resumidas cuentas, el Agadá viene de la raíz hebrea que significa mostrar, anunciar, contar, testificar y así sucesivamente. Entonces es importante entender que los escribas, sucesores de Esdras, se enfocaban en estos tres aspectos: en el Midrash, en el Alajá y en el Agadá. Ahora, cuando estamos hablando de esto, es importante también entender, porque estamos hablando de cómo se formó, cómo llegó la Biblia hebrea en este primer video hacia nosotros, cómo nosotros hoy tenemos lo que se conoce como la Biblia, ¿verdad?, hebrea. Tenemos también que entender que existían también lo que es el Talmud.
debemos saber de que el Talmud no es un comentario de las Escrituras, tampoco es, ¿verdad?, un nuevo planteamiento de la ley escrita, ¿verdad? El Talmud es una biblioteca de escritos fechados en el 200 al 600 después de Cristo, que registra discusiones rabínicas sobre la ley judía. Esto es lo que le decíamos ahorita sobre el alajá. Entonces el Talmud afirma ser la ley oral que Dios entregó a Moisés y que luego fue transmitida oralmente hasta que comenzó a ser codificada en la Mishnah que escribieron después en hebreo y que Yehuda Hanasí compiló alrededor del año 200 después de Cristo. Entonces es importante tener esto en consideración. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla, déjenme ver aquí, esta parte aquí. Estos son partes de Amós, Zacarías y Malaquías que se pueden ver en esta copia de lo que es el Tanakh del siglo XI. Y es un ejemplo de la traducción textual masorética, ¿verdad? Vienen de unos archivos en Londres que nos facilitaron. Entonces es muy importante ver cómo los textos se originaban y cómo se guardaban. Ahora, los orígenes de los Targum o los Targúmenes es muy importante entenderlo, porque en los tiempos bíblicos la gente común, después, ¿verdad?, que llegó del exilio, ignoraba el hebreo puro. O sea, tenía poco conocimiento del hebreo puro, que en adelante se convirtió en el idioma que los estudiantes y el idioma de la sinagoga. Recuerden que en el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo y algunas partes de Daniel se escribieron en arameo. Otros dicen que también algunas partes de Jeremías y así sucesivamente. Pero es importante entender esto, que el idioma hebreo, cuando ellos regresan de la cautividad, muchos ignoraban o no podían dominar el hebreo puro. Incluso el meturgeman, ¿verdad?, o el intérprete, tuvo que emplear para traducir la lengua vernácula las partes de las escrituras leídas en los servicios públicos y los discursos pronunciados por los rabinos. Entonces, cuando el Meturgeman inició a hacer esto fue lo que originó o dio origen a lo que nosotros llamamos como el Targum, el Targumín o la paráfrasis de las escrituras, ya que había un desconocimiento de esta generación que vino después, ¿verdad?, del exilio. Entonces, el Targum también se puede definir como una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida o compilada por judíos desde finales del segundo templo hasta comienzo de lo que se conoce como la Edad Media. Entonces, esta palabra, el Targum, significa simplemente lo que es una interpretación. Ahora, hay dos importantes targumen o targúmenes para propósito litúrgico, que son los que más se conocen, que es el Targum de Oncoleo, de la Torá, de la ley, y el Targum de Jonatán. El Targum de Jonatán, que se enfoca en lo que es los Nevilim. Recuerden, los Nevilim, que son los profetas. Debemos recordar que en los primeros tiempos, ¿verdad?, a algunos Meturgemes se les prohibía leer o traducir o escribir un Targum, para que no se consideraba que la paráfrasis tenía la misma autoridad que el original. Era prohibido esto. Incluso alguien dijo, según el Megil 3, dice que cuando Jonatán, que fue el que escribió el Targum de los profetas, sacó este Targum, se dice una leyenda, ¿verdad?, podríamos decirle, que él escuchó una voz del cielo que le dijo: ¿quién es este que ha revelado mis secretos a los hombres? Muy, muy importante. Eso lo encontramos en el Megil 3. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Después de que porque no queremos ser precisos, esta es la parte introductoria. Después de los escribas, ¿verdad? Recuerden que el alfabeto hebreo no tenía o no contaba con las vocales. Después de esto, desde el año 500 al año 900 después de Cristo, vinieron lo que fueron los masoretas, y la tarea de ellos fue mayormente preservar y transmitir el Tanakh. Aquí ellos introducieron lo que fueron, ¿verdad?, las vocales, lo que nosotros conocemos como las vocales, y ellos empezaron a desempeñar un papel muy importante, ¿verdad?, en la existencia de lo que conocemos hoy como la Biblia hebrea. Esto que vemos aquí, donde es aquí lo que estamos viendo aquí, es un comentario de Habacuc
este comentario es un pergamino, ¿verdad? De los rollos del Mar Muerto, de Dead Sea Scrolls, como se dice en inglés, de Dead Sea Scrolls. Entonces, esto es uno de los rollos de los que encontramos en el Mar Muerto. Ahora, en este tiempo, recuerden que el problema era que el alfabeto hebreo no tenía vocales. Entonces, para asegurarse que la transición precisa de la traducción, la palabra masoreta, masora, significa traducción. Cuando ustedes escuchen esta palabra, masoreta, masora, significa tradición. Entonces, los masoretas desarrollaron un sistema de marcas que rodeaban las consonantes y actuaban como vocales. Entonces, aquí es que se introducen las vocales. Entonces, como los talmudistas, los masoretas también desarrollaron un sistema para asegurar la exactitud de sus copias y que ellas contarían con el número de las palabras y las letras de cada libro, y también ellos calculaban las palabras intermedias y la letra intermedia. Entonces ellos sabían la cantidad de veces que aparecía una letra en el alfabeto, eran muy cuidadosos en cuanto a la traducción. Y se dice que si una copia no coincidía exactamente con el original de la copia que ellos tenían, ellos lo que hacían era que la destruían. Entonces, el resultado de estos textos, llamados textos masoréticos, es lo que se utiliza hoy tanto como judíos y como los cristianos. O sea, los judíos y los cristianos hoy en día, los judíos con el Tanakh, la Biblia hebrea, los cristianos con el Antiguo Testamento, es lo que usamos del texto masorético. Entonces, debido a los grandes esfuerzos que se hicieron desde los escribas para asegurarse que una copia era exactamente igualada y velaba con la copia que ellos hacían durante mucho tiempo, se asumió que el texto era muy exacto, ¿verdad? Pero no había forma de saberlo con certeza hasta que se descubrieron esto que estamos señalando aquí exactamente, cómo son los rollos del Mar Muerto. Entonces, hoy hemos compartido con ustedes una breve, de forma rápida. Sé que es mucha información, pero tratamos de hacer esto de forma precisa y concisa para que podamos entender cómo desde los tiempos de los escribas, desde Egipto, cómo Esdras fue instruido, cómo se desarrollaron los escribas, en qué se enfocaban los escribas sucesores de Esdras, cómo se mantuvo la ley, cómo después vinieron los masoretas y cómo la Biblia llegó a nosotros después a las diferentes traducciones. Y en otros videos estaremos compartiendo cómo vino desde los masoretas hacia nosotros. Es importante que como cristianos entendamos el origen y de dónde venimos y de dónde podemos, ¿verdad?, de dónde se formó lo que conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Este es tu hermano y amigo Pastor Rafael Valga, Ministerio Poder y Sabiduría de Dios. Para ver más videos, breves videos, puede conectarte a nuestro canal de YouTube también, y ahí está el link poderysabiduría.org, nuestro website. Así que gracias, paz y salud, y esperamos que este corto, preciso y conciso video despierte en usted la curiosidad para investigar, estudiar, capacitarse sobre estos temas que son de interés para cada uno de nosotros. Así que les amamos. Shalom, shalom. Gracias y paz.